Hola, buenas. Bueno, hoy día les voy a compartir cómo hice un estofado de carne. Bueno, vamos a partir con que yo ya hice el preparado, ¿no es cierto? Porque me imagino que esto no tiene mucha mucha complicación, ¿no es cierto? Pero para que vean un poquito ahí lo que hice, básicamente lo que hice fue hacer una carne, ¿no es cierto? Picada en cuadritos, ¿no es cierto? Que la sofreí con aceite, con cebolla, con morrón, con un poco de aliño, ¿no es cierto? Y lo sofreí con el menú, ¿no es cierto? Que en este caso es el menú de la Instapop de sofreír, ¿no es cierto? Que es este. Y fueron 5 minutos. ¿Sí? Con eso uno le da el tiempo suficiente para poder sofreír y poder calentar todo sin problema. Ya. Luego, como este estofado y como la mayoría de los estofados vienen con un acompañamiento, ¿cierto? Ahora lo que podemos hacer es agregar unos choclitos, ¿no es cierto? Que van a estar aquí, ¿cierto? Choclos, ¿sí? Que tienen un doble propósito. Tienen un propósito de quedar más arriba, ¿no es cierto? Cosa de que se cuezan más que impregnarse del sabor, ¿no es cierto? Pero también van a servir para poder poner el arroz, ¿no es cierto? A través de una plataforma, ¿no es cierto? Que viene para esto, ¿no es cierto? Y que en este caso son estos utensilios que se venden para esta olla, ¿no es cierto? Que son estas famosas recipientes con una tapita de silicona que se supone que aguantan temperatura. Bueno, esto yo me lo compré hace poco y encuentro que es bastante útil. Esta rejilla ya viene para poder ponerle encima, pero si ustedes no tienen esto, ustedes pueden usar una ollita tan simple como esta, ¿no es cierto? Que también aguanta temperatura, obviamente, ¿no es cierto? Y que, bueno, lo que ustedes tienen que asegurarse es que pase sin problema, ¿no es cierto? Adentro de la olla a presión, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, he probado estas dos ollas y si ustedes se fijan el tamaño es como equivalente y por lo tanto cualquier olla que ustedes tengan pequeña les va a servir, ¿sí? Bueno, una vez que, en este caso el acompañamiento que yo hice fue un arroz, ¿no es cierto? Que es una taza de arroz, una taza de agua. En la Instapop recomienda que sea volumen de 1 a 1, ¿no es cierto? Y le coloqué un poquito de aliño de caldo de carne, ¿no es cierto? Para que quede con un cierto saborcito. Entonces uno, en este caso, cierra la tapa de silicona, ¿no es cierto? Que viene con un orificio para que quede hermética, ¿sí? Y que pueda liberar el vapor a la vez, ¿no es cierto? Y lo podemos colocar aquí en la olla. Colocarlo en la olla no es tan complicado porque es simplemente usar este canastillo, ¿no es cierto? Y si ustedes ven, entra sin ningún problema, ¿no es cierto? Y incluso podría entrar incluso hasta un segundo envase si uno quisiera, porque en realidad la olla es bien alta, ¿ya? Pero bueno, dos de estos entran sin ningún problema, así que uno podría preparar arroz, uno podría preparar coliflor, brócoli o cualquier otra preparación adicional. Bueno, como ya tenemos esto, ahora lo que vamos a poner es la tapa de la olla, ¿no es cierto? Y vamos a seleccionar el menú, en este caso el menú que dice carnes y estofado, ¿sí? Por defecto sale 25 minutos porque fue el tiempo último que yo utilicé, ¿no es cierto? Y que para la carne me dio bastante bien, ¿ya? Con 25 minutos efectivamente la carne queda bastante cocida y queda bien blandita, y también sirve para el pollo. Si ustedes se fijan, 25 es un minuto, son bastantes minutos para el arroz, y uno podría pensar que el arroz
pudiera quedar mal, pero en realidad queda bastante bien porque como se cuecen en forma separada, el arroz, una vez que se le evapore el agua, ya no va a quedar ya no se va a seguir cociendo, y por lo tanto queda el arroz bastante bueno, ¿ya? Entonces esa es la forma más simple para uno poder preparar varias comidas a la vez. Pues, o sea, si ustedes se fijan, yo estoy haciendo el estofado y a la vez estoy haciendo el arroz, y a la vez podría hacer otra cosa más, porque en realidad, si ustedes se dieron cuenta, en la olla todavía cabía otro espacio más. Ahora, bueno, obviamente esto va a depender del tamaño de la olla. Como yo tengo una familia de 4 personas, ¿no es cierto? Y generalmente siempre lo que cocino queda ocupando 1/3 de la olla, ¿no es cierto? Y siempre tengo los 2/3 para poder cocinar con estos implementos lo que yo quiera. Si es que somos una familia más grande, obviamente vamos a necesitar una olla que sea más grande, ¿no es cierto?, para poder hacer esto mismo, ¿sí? Si no, tendríamos que cocinar primero una cosa y después cocinar otra, y así sucesivamente. Aún así, si tuviéramos que hacerlo así, igual la olla cocina bastante rápido, así que tampoco habría ningún problema. El estofado se va a hacer en 25 minutos y más o menos se demora como unos 10-15 minutos en tomar presión, y por lo tanto en menos de una hora podríamos hacer perfectamente el estofado y el arroz, que se va a demorar 5 minutos si es que nosotros hiciéramos solamente arroz. Así que bueno, en cualquiera de los escenarios, cocinar con esta ollita es bastante simple. Y con eso ya terminamos de cocinar. O sea, imagínense, entre lo que me demoré en preparar el estofado, que no se los mostré porque pienso que no vale mucho la pena eso, ¿no es cierto? Y cada uno de ustedes puede tener como su receta, pero no me habré demorado más de 10 minutos en hacer esa preparación, más los 5 minutos que me demoré en acomodar el arroz y preparar, que es lo que les mostré ahora, y ya con eso se acabó la cocina, ¿no es cierto? Y terminé de cocinar, porque después lo demás lo hace la olla sola, y cuando termine ella se va a apagar y después va a iniciar en el modo mantener caliente, y por lo tanto siempre va a estar a temperatura para que nosotros en el momento que queramos almorzar podamos hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Bien, la olla ha terminado, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver. Primero, para abrir la olla, ¿no es cierto?, tenemos que asegurarnos que no tenga presión. Bueno, ahí se fijan que la tapita metálica está baja, ¿no es cierto? Pero para asegurarnos, nosotros podemos presionar esta perilla, ¿no es cierto?, que levanta el liberador de presión, y bueno, no sale nada de vapor, por lo tanto ya no tiene presión. Ahora abrimos la olla con cuidado, ¿no es cierto? Va a tener un poquito de agüita, ¿no es cierto?, de la condensación de la tapa. Esto está caliente, así que hay que sacarlo con cuidado. Eso. Vamos a usar unos guantecitos, ¿sí? Y vamos a sacar nuestro arroz. Aquí tenemos el arroz, ¿no es cierto? Y si ustedes pueden ver, ahí está todo bastante cocido, ¿no es cierto? Se ve bastante buena la carne, bastante bien cocida. Ahora vamos a ver el arroz, ¿cierto? A ver cómo quedó. Vamos a abrir con cuidado, que esto está caliente. Y miren, aquí pueden ver el arroz, que está también bastante cocido, ¿sí? Entonces ahí pudieron ver cómo se puede cocinar al mismo tiempo la comida y el acompañamiento en nuestra ollita Instapop. Eso sería. Espero que este video les sea de utilidad para aquellos hombres que están aprendiendo a cocinar. Un saludo y cuídense.